Comencemos los créditos a sus respectivos creadores. No soy dueño de Boku no Hero Academia y mucho menos del fanfic, ni de los personajes que aparecen en este fanfic. Capítulo 6. Primera sangre. El lunes, la vida de Izuku volvió a una relativa normalidad. Había regresado a la escuela después de quedarse en casa toda la semana y había recibido una semana extra de tarea para compensar lo que se había perdido. Aunque eso estuvo bien. Su nueva agenda estaba bastante abierta en este momento. Todavía estaba buscando un lugar para entrenar, pero debido a la realidad de la situación, se vio obligado a reorganizar su regimiento de entrenamiento. Si realmente iba a entrenar en algún lugar donde estaba tan lejos que necesitaba que alguien lo llevara allí, no podría ser su antigua rutina habitual de entrenar 3 horas al día. En lugar de eso, haría una cantidad nueva y más concentrada de entrenamiento. Dado que el sábado y el viernes eran los únicos días en los que podía estar seguro de que alguien podría llevarlo, necesitaba dedicar todo su entrenamiento específicamente a esos 2 días. Pasaría todo el fin de semana entrenando, poniéndose cada vez al límite absoluto. Todavía faltaban alrededor de 250 días hasta que llegaran los exámenes de Hero School, pero si los quitabas y solo tomabas 2 días por semana, su cantidad de días de entrenamiento de repente se volvía mucho más ajustada. Por un lado, le ponía nervioso, muy nervioso. Por otro lado, ya se había acostumbrado a su entrenamiento. Disfrutó de su entrenamiento. Bueno, tal vez era hora de llevarlo al siguiente nivel. Al menos había aprendido de su primera amarga lección. Pero por el momento no tenía en mente su futuro entrenamiento. Tampoco eran sus deberes. No, en este momento, Izuku estaba haciendo algo a lo que se había acostumbrado demasiado durante el último mes. Hurgando en la basura de otras personas. Más específicamente, estaba de regreso en la playa donde había desbloqueado su don por primera vez, rompiendo las ruedas de los autos viejos arrojados aquí. Lógicamente, era la única opción realista. No tenía dinero para comprar un saco de boxeo y su madre no comenzaría su nuevo trabajo hasta dentro de 4 meses. Incluso teniendo en cuenta que este era un entrenamiento que podía hacer en casa en lugar de en cualquier lugar en el que estuviera entrenando, todavía era más de la mitad del tiempo que le quedaba antes de los exámenes. No podía esperar tanto. Entonces, tenía que buscarse el uno al otro. Afortunadamente, YouTube le había dicho cómo. Un saco de boxeo independiente estaba hecho de llantas de automóvil viejas, algunos pernos y tornillos para conectarlas, y 1 tonelada de ladrillos viejos en la llanta más baja y más grande, para estabilizarla con peso en la parte inferior. Fue un diseño fácil de hacer, lo único que realmente necesitaba traer por su cuenta era un destornillador para perforar agujeros para los tornillos. El guía le había dicho que usara un taladro eléctrico, pero no tenía uno, por lo que sería suficiente una fuerza sobrehumana y un palo de metal. Lo montaría aquí y luego lo llevaría a casa. Más tarde iría a buscar ladrillos para el fondo. Gracias a Dios por la bendición que fue YouTube. Al principio, había pensado que tendría que hurgar en la basura de los gimnasios, esperando que alguien tirara un saco de boxeo que no estuviera demasiado roto y que pudiera haber reparado, pero, francamente, esto era más fácil, más barato y no es necesario que instale algo para sujetarlo. En cambio, tenía una torre de neumáticos que podía reemplazar fácilmente si los destruía accidentalmente. Más barato, fácil de reemplazar y presumiblemente efectivo para sus objetivos de control de sus golpes. Realmente necesitaba lograr eso. Incluso si no había aprendido la lección de todo el fiasco de los troncos, aún así se lo recordaba cada vez que entrenaba con golpes. La forma en que todo se rompía bajo sus manos cada vez que ponía algo de peso detrás de sus golpes. Era más fácil adaptarse con su fuerza de agarre, pero eso era principalmente instinto. Te acostumbraste a hacerlo de forma inconsciente con el tiempo. ¿Puñetazos? No tanto. Siempre que peleara contra alguien en el futuro, a menos que fuera sobrehumanamente duradero, tendría que contenerse. En el transcurso de la semana que pasó en casa, estuvo buscando vídeos de All Might, el hombre que originalmente lo había inspirado a convertirse en un héroe en primer lugar. Cuando era un niño pequeño, All Might siempre le había parecido genial.
Por una buena razón también, pero fue solo ahora que tenía su propia fuerza, que realmente entendió el poder de All Might. All Might era capaz de noquear fácilmente al bonito villano que Izuku había visto pelear alguna vez, y a pesar de tener lo que probablemente era la peculiaridad de superfuerza más fuerte de la historia, todavía tenía un nivel de control en el que podía derribar fácilmente a delincuentes normales sin problemas. Y no mutilar horriblemente a ninguno de ellos. Él fue asombroso. Mucho más allá del nivel de Izuku. También había observado a otros héroes con peculiaridades de fuerza, y era igual en todos ellos. Más que el puro poder, fue el control lo que definió su desempeño como héroes. Sin embargo, fue como Stick había dicho. No le resultó natural. Tendría que seguir así hasta que lo hiciera. Y eso probablemente requeriría meses y meses de trabajo. Y el hombre del bosque estaba mirando. Estaba desde lejos, pero podía sentirlo. Hombre extraño, el que no vio. ¿Cómo podía mirar sin ver? ¿Poseía poderes para sentir emociones, como los poseía? ¿O se basó en Echo? No lo sabía. Pero estaba seguro de que podía mirar sin ver. Había visto ciegos de esta especie. Como siempre fueron cuidadosos, lentos, metódicos. Y la falta de conocer la belleza de la vista. Eso más que nada hizo que éste se destacara entre todos los demás. Esta raza se construyó y dependía de la vista, más que de cualquier otro sentido. Eso era común entre los pueblos del universo, pero no universal. El hombre extraño se destacó. No se movía con cuidado ni lentamente. Aunque fue metódico. Había ayudado al anfitrión. Debería estar agradecido por eso, pero el sentimiento de este hombre, había algo en él, algo que no podía identificar. No se sintió como el resto de la carrera. Al menos no los que tienen poder. Sin embargo, tenía poderes, de eso estaba seguro. ¿Qué significaba? No importa. Por el momento, estaba lejos, no representaba una amenaza para ellos. No, lo que le preocupaba en ese momento era el anfitrión. El anfitrión era frágil y, por tanto, dependía de su poder para triunfar. Esto fue bueno. Generalmente. Pero aún no había finalizado el vínculo. Habían superado el punto crítico, pero la etapa final aún estaba lejos. Eso fue un problema. Tal como estaban las cosas, su poder estaba comenzando a manifestarse en fuerza y estabilización, pero no estaba ni cerca del nivel que debería estar después de 40 días. Y luego estaba él mismo. Podría manifestar una forma ahora, pero no era su verdadera forma. No fue la segunda piel. Su marca aún no había regresado. Todo era simplemente negro. No pensó que regresaría en su totalidad antes de que finalizara el bono. Desafortunadamente, había una fecha límite. No estaba seguro de hasta qué punto estaba contando, pero su anfitrión había comenzado con el hábito de escribir un número en una tableta, luego tachar 1 o 2 números cada amanecer y reemplazarlo por uno nuevo. Aún no dominaba ninguno de los idiomas que utilizaba esta especie, pero me di cuenta fácilmente del significado de sus números. Por lo que había visto en la tableta en la pared, les quedaban un poco más de 250 ciclos del planeta, antes de que se alcanzara la fecha límite. Debería ser tiempo suficiente. Siempre que el anfitrión no muriera antes de llegar a ese punto. Entonces, una peculiaridad de la fuerza, dijo David-san en tono jovial. Nunca pensé que las peculiaridades podían saltarse una generación. ¿Saltar una generación? ¿Qué quieres decir? Oh, claro, Isashi nunca te contó mucho sobre tu abuelo, ¿verdad? Bueno, no profundices en ese pozo, Izuku, pero el viejo de Isashi también tenía una peculiaridad de fuerza. Mirándolo, para Izuku era un poco una locura que David-san fuera tan mayor como sus padres. El hombre parecía tener poco más de 20 años, lo que Izuku siempre había asumido se debía a una peculiaridad, como la señorita Bakugou. Sí, mamá. Mis padres nunca hablan mucho de mis abuelos. Al menos, no del lado de papá. Lo cual fue un eufemismo. Uno de los pocos recuerdos nítidos que Izuku tenía de su padre fue cuando el Midoriya mayor lo llevó aparte y le dijo con bastante severidad que nunca preguntara por su abuelo. ¿Alguna vez? De todos modos, no es realmente una peculiaridad de fuerza per se.
Yo, engendré este ser de líquido negro, y extraigo poder de él, que incluye superfuerza. ¿En serio? ¿Dónde está entonces? Mi camisa. Está fusionada con ella ahora mismo. Sí, eso no es como la peculiaridad del viejo bastardo. David era uno de los amigos más antiguos de su padre, pero para Izuku él siempre había sido el dueño de la botica al que le compraban todas sus medicinas. Lo cual fue una lástima, dado que parecía un tipo bastante amigable. Al igual que su padre, David era un inmigrante de Estados Unidos. De hecho, según su madre, se habían mudado aquí juntos antes de que Hisashi conociera a Inko. En el Japón tan homogéneo, David destacó mucho entre la multitud. Piel de color marrón oscuro que mostraba claramente que tenía antepasados de África, una enorme altura de 2 metros y tatuajes de un jaguar en sus brazos. Aunque eran más comunes de lo que habían sido antes de la aparición de los peculiares, los afrodescendientes todavía eran bastante raros en Japón, la altura promedio habitual no se acercaba en absoluto a la de David, y aunque la yakuza había sido relegada al basurero de la historia, el valor cultural el disgusto por los tatuajes persistió, lo que hizo que las personas que los usaran fueran bastante raras. En general, parecía bastante intimidante, pero en realidad era un buen tipo. El hecho de que se tomara un tiempo de su agenda para conducir a Izuku durante casi 2 horas lo demostró. Simplemente tenía una peculiaridad de fuerza bastante sencilla. Supongo que, después de todo, tus poderes no están relacionados. Sí, suena así. No hay nada de malo en eso. Solo significa que puedes hacer tuyos tus poderes. Entonces, ¿a qué escuela planeas ingresar? Inoue, respondió Izuku sin dudarlo. Inoue, ¿qué tan fuerte es exactamente tu don? Por ejemplo, puedes levantar 1 tonelada literal, o puedo levantar varios cientos de kilos sin problema. El lunes llevé sacos de ladrillos que en conjunto probablemente pesaban unos 300 kilos. No está tan mal entonces. Bueno, espero que lo logres. Aunque si no lo haces, no te lo tomes tan a pecho. Mi hermano intentó meterse en esto. Lo aplastaron en el examen de ingreso, y estaba tan angustiado por ello, abandonó por completo la perspectiva de ser un héroe. Eso sonó un poco deprimente. Mi punto es, no te preocupes demasiado si no lograste ingresar a la mejor escuela. Hay cientos de escuelas de héroes en Japón, cualquiera de ellas dispuesta a enfrentarse a personas que no lograron superar el robot de Inoue. Guantelete. Izuku parpadeó. ¿Guantelete robótico? Oh, sí, esa no es realmente información pública. Probablemente no debería contártelo. Él se detuvo por un momento. Pero qué diablos, ¿por qué no? El examen de ingreso tiene 2 etapas, la parte escrita normal y una física. La física es la que garantiza que tan pocos solicitantes lleguen a Inoue. Está relacionado con los robots. Sí. Te arrojan a una ciudad de entrenamiento falsa con este grupo de robots. La prueba es básicamente cuántos de ellos puedes destruir. ¿Qué tan fuertes son estos robots? Ofensivamente son basura. Parecen duros, pero en realidad, lo único que hacen es probar los poderes ofensivos de los estudiantes. Ya sea que puedas derrotarlos o no. Tú, sabes mucho sobre esta prueba. El perspicaz Izuku-kun de mi hermano. Realmente perspicaz. Desafortunadamente, no tenía el poder ofensivo que Inoue exige de sus estudiantes. Así que no lo logró. Robots. Solo, robots que tenía que destruir. Eso, no sonó tan mal. Él podría hacer eso. Probablemente. Primero, aunque tuvo que aprender algo de control. Entonces podría trabajar para llevar estos poderes al límite. Entonces, ¿tu hermano simplemente dejó de intentar ser un héroe? Sí, supongo que ver cómo se esperaba poder de él le rompió el espíritu. Ahora, está planeando convertirse en oficial de policía. No estoy seguro de cómo dio ese salto, pero da igual. Es su elección. Si puede lograrlo. Sonaba un poco amargado por las decisiones de su hermano. Entonces, ¿no crees que lo logrará como policía? Creo que es estúpido intentar andar luchando contra superhumanos armados solo con un arma cuando no puedes manejarlo con tus poderes reales. Es un poco al revés. Pero como sea. Es su elección.
Siguió una breve pausa incómoda. Izuku intentó romperlo. Gracias por llevarme. Has dicho eso 4 veces. No necesitas agradecerme, Izuku-kun. Solo les estoy haciendo un favor a mis amigos. Es lo que hacen los hombres de verdad. No necesito gracias por hacerlo. Media hora después, finalmente llegaron a su destino. Un lugar aleatorio en medio de la nada, el único marcador real es una gran piedra junto al camino. Nos vemos a las 9, Izuku-kun. Con un saludo con los dedos índice y medio apuntando desde el puño, David se alejó. 80:00:21:00 tenía aproximadamente 11 horas para entrenar. Aquí, bastante lejos de cualquier asentamiento, no debería tener que preocuparse de ser descubierto por personas al azar. La desventaja, por supuesto, era que necesitaba que alguien lo recogiera, ya que su única alternativa era correr hasta casa. Podría hacer eso, pero sería un largo viaje y tendría que correr todo el camino de regreso a casa. Nunca antes había puesto su resistencia a ese tipo de prueba. Bueno, tal vez ya era hora de que lo hiciera. Después de asegurarse de que todavía tenía este lugar exacto guardado en su teléfono, y luego guardarlo en su mochila, Izuku comenzó a correr. Y siguió corriendo durante 4 horas seguidas. Y todo el guardarropa de Izuku estaba cubierto de sudor, y cada respiración que hacía se sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en ambos pulmones. Había pasado mucho tiempo desde que Izuku se había vuelto loco. No desde antes de que descubriera su peculiaridad. En sus antiguos campos de entrenamiento, nunca había logrado llevar su capacidad de carrera al límite. Había corrido rápido, tan rápido como pudo, pero nunca antes había puesto a prueba absoluta cuánto tiempo podía correr. Probablemente debería haberse detenido mucho antes. Pero la adrenalina había estado bombeando por sus venas, manteniéndolo en marcha, minimizando cualquier dolor o tensión que pudiera haber sentido mientras se esforzaba más allá de sus límites. Sudon, a su vez, había hecho lo mismo, el disfrute del momento resonando en su mente. Todo había ido bien. Mientras siguiera corriendo. Luego se detuvo para tomar un descanso para almorzar y la adrenalina desapareció. Dejándolo como estaba ahora. Tumbado boca arriba, sosteniendo sus ardientes pulmones. Cada respiración era dolor. Cuchillos en sus costados arrancándole los pulmones. Pasaron aproximadamente 15 minutos antes de que sus pulmones volvieran a la normalidad y el dolor disminuyera hasta convertirse en un dolor profundo. Bien, entonces aprendimos otra lección. La adrenalina podía hacer que sufriera mucho dolor, pero en el momento en que desapareciera, ese dolor lo golpearía como un camión. Al menos no fue una lesión real como la de su pie. Dolía muchísimo, pero en realidad no había resultado dañado. Solo un descanso rápido, algo de comida y estaría de nuevo en pie para entrenar más. Tenía que entrenar más, mucho, mucho más. Y a fin de cuentas, de eso se trataba el entrenamiento, de esforzarse hasta el límite y más allá. Luego, hacía saltos largos durante 4 horas, y después de eso, en realidad, hacía saltos durante el resto del día. La única manera de dominar el aterrizaje era si saltaba una y otra vez hasta que instintivamente dominara el aterrizaje sobre sus pies. Sin embargo, evitaría cualquier barranco. Había descubierto varios, no muy diferentes del que se había caído hacía más de una semana. Este lugar en el desierto era, en muchos sentidos, solo el antiguo campo de entrenamiento en grande. Era un bosque enorme, pero mientras que el antiguo lugar había sido claramente muy transitado y visitado durante el día, este lugar era un verdadero desierto. Fue perfecto para ellos entrenar y dominar lo que podían hacer. Y no cometería el mismo error que la última vez. Aprendería de cualquier error que cometiera y se aseguraría de no repetirlo. No tendría otro horrible accidente como resultado de su estúpida decisión. Y tenía razón. Durante el resto de su estancia aquí, no sufriría lesiones importantes como consecuencia de errores en su entrenamiento. Sin embargo, no todas las lesiones fueron un error de su parte. Como aprendería Izuku en su 8º mes de entrenamiento aquí. Y los vientos soplaban fuertes y fríos. Aunque la escarcha era evidente, no había nieve que cubriera el suelo, ya que la lluvia la había despejado la semana pasada.
En definitiva, había sido un año nuevo miserable para casi todos. Aunque no para él. Stick tenía razón cuando dijo que incluso una pequeña resistencia pasiva al frío marcaba la diferencia en invierno. El invierno era una época que a Izuku siempre le había gustado, pero generalmente solo si vestía un abrigo de invierno grueso. Ahora, sin embargo, estaba vestido con su vestimenta habitual para entrenar. Un conjunto de ropa de entrenamiento tan gastada después de meses y meses de entrenamiento que ya no tenía color alguno. El frío no le molestaba. Lo cual era bueno, porque solo le quedaban un par de sesiones más para entrenar antes de que llegara el momento de ver hasta dónde había llegado. El espectro de los exámenes de ingreso de UA surgió en la mente de Izuku, como la sombra de una torre. Estaba confundido sobre cómo se sentía al respecto. Por un lado, se sentía seguro de su nivel de control. Le había llevado más de medio año de entrenamiento comenzar realmente a dominar el simple acto de control. Pero todo valió la pena. Golpear especialmente había sido un desafío y seguía haciéndolo todos los días. Pero allí también había conseguido el control. Su dominio de lo que podía hacer no preocupaba a Izuku. El problema eran sus límites. Cuando empezó, Izuku había asumido que podría volverse más fuerte simplemente entrenando, muy duro. No había funcionado. No fue hasta hace 2 meses que finalmente lo aceptó, después de esforzarse hasta el límite absoluto una vez más y compararse con cómo había comenzado. Si bien los resultados fueron un poco diferentes, probablemente tuvo más que ver con el hecho de que originalmente había hecho las grabaciones mientras entrenaba en arena. Aunque tenía sentido. Después de todo, sus poderes no eran una peculiaridad de fuerza básica. Obtuvo sus poderes del ser que había engendrado. Fue un idiota por no darse cuenta de eso antes. No importa qué tan fuerte empujara su cuerpo, no iba a aumentar su fuerza real de esa manera. No era así como funcionaban sus poderes. El verdadero problema era que no había podido encontrar otra forma de aumentar su fuerza. Su peculiaridad, por su parte, se había vuelto más dócil últimamente. Las emociones reales que envió a su mente se habían vuelto mucho más fuertes, pero las veces que realmente lo hacía habían disminuido hasta el punto de que podía pasar días sin sentirlas. No lo entendió en absoluto. Si hubo un verdadero fracaso de su parte, fue el hecho de que él mismo no había podido descubrir nada con la peculiaridad. No había podido encontrar una manera de comunicarse con él, lo cual era realmente malo. Sin embargo, en este momento no pensó en nada de eso. Simplemente hizo un día normal de entrenamiento. Lo justificó diciendo que se mantendría en forma hasta que llegaran las pruebas de acceso, pero la verdad es que no sabía qué más hacer. Así que entrenó, afinando su control lo mejor que pudo. Al igual que con el viejo bosque, Izuku había aprendido mucho sobre este lugar durante su estancia aquí. Había conocido las colinas, los barrancos, los ríos. Se encontraría con 4 osos en este lugar, ninguno de los cuales había tenido problemas para escapar o verlo venir gracias a su peculiaridad. También había visto varias rarezas. Personas que habían usado sus peculiaridades para tallar cosas en la roca, un viejo avión estrellado cubierto de plantas y un campo que extrañamente se mantenía bien cortado en todo momento y tenía un camino que conducía a él. De estas rarezas, Izuku era la que menos se había preguntado sobre el campo con el césped recortado. Tal vez porque era el más mundano de los misterios, simplemente lo había ignorado y asumió que alguien lo mantenía bien arreglado para usarlo para algo. No estaba muy lejos de esa suposición. Fue mientras pasaba corriendo por el pequeño campo, que alguien se teletransportó justo en el medio de él. Izuku se congeló y solo miró a la persona, una mujer con cabello largo y brazos levantados, sus manos brillando con una luz violeta. Izuku la miró fijamente, la mujer de espaldas a él mientras murmuraba algo que él no podía oír. Sus ojos bajaron a su cintura, donde tenía una pistola enfundada en su cinturón. Peligro no necesitaba sentir su peculiaridad gritar los sentimientos de peligro y vulnerabilidad absolutos en su mente, pero ciertamente no le dolía tomar su siguiente decisión. Mientras se arrojaba detrás de un árbol, lo último que vio del campo fue que varias personas más se materializaron de la nada, en destellos de energía púrpura.
Mientras se aferraba a la madera, asegurándose de que ninguna parte de él sobresaliera, comenzó a respirar con dificultad, antes de taparse la boca con una mano. No sabía quiénes eran estas personas, pero portar armas significaba que pertenecían a una de dos categorías más amplias. O eran policías o la Fuerza de Defensa Nacional. O eran criminales. Lo cual, dado que acababan de teletransportarse a un campo con un usuario peculiar, era una apuesta bastante segura. De cualquier manera, él no quería ser descubierto por ellos. Ellos van tarde. Un tono molesto, profundo y fuerte, habló en inglés. Izuku no estaba lo suficientemente versado en las diversas formas de inglés como para reconocer el acento, pero había visto suficientes películas en inglés para saber que no era de Estados Unidos o Inglaterra. Sí, lo sabemos, jefe. Este imbécil casi nunca llega a tiempo. Esta voz era mucho menos profunda, aunque tenía el mismo acento desconocido. Bueno, ustedes conocen el procedimiento. Para su horror, Izuku comenzó a escuchar pasos mientras los hombres comenzaban a caminar, y al menos un tipo se dirigía en su dirección. El pánico, puro pánico, se apoderó de él por un momento. Tenía que correr, salir disparado, moverse, si se quedaba aquí sería descubierto. Sudon, de repente y sin previo aviso, se deslizó fuera de su camisa y comenzó a cubrir rápidamente todo su cuerpo. ¿Qué diablos estaba haciendo ahora? Esta vez, de alguna manera el líquido negro no obstaculizó su vista. De hecho, sus ojos se sentían, bueno, raros era la mejor manera de decirlo. Aún así, esta nueva conmoción no hizo nada para calmar sus temores. Al menos no hasta que vio que el líquido empezaba a volverlo transparente. Porque eso era algo que podía hacer. ¿Qué? Cuando un hombre con una pistola en la mano pasó junto a él, mirando de izquierda a derecha detrás de los árboles, no vio a la ahora transparente Izuku y siguió avanzando. Izuku empezó a respirar de nuevo. Mientras levantaba la mano frente a su cara, vio que no era realmente invisible. El vago contorno de su mano todavía estaba allí, y era muy fácil verlo mientras se movía. Sin embargo, cuando no se movía, era muy difícil verlo. Todo despejado, aquí. Gritó el hombre que lo pasó, antes de regresar al campo. Para consternación de Izuku, decidió pararse justo entre su árbol y el que estaba a su lado. Sin embargo, no miró en ninguna dirección a Izuku. En cambio, simplemente miró hacia el bosque con expresión aburrida. Era evidente que el hombre no se estaba tomando esto en serio. Izuku, sin embargo, tomó el arma en su mano muy en serio. El hombre era claramente americano o europeo, de piel bronceada y cabeza rapada. Llevaba un elegante traje negro, aunque en lugar de zapatos finos, usaba botas militares. Jodidamente frío. Maldijo mientras claramente temblaba visiblemente. El hombre sacó un cigarrillo de una manga y lo encendió con la llama de su dedo. Entonces, una peculiaridad del fuego. Por lo general, Izuku habría especulado qué podía hacer, pero por el momento, lo único en lo que podía concentrarse era en mantener su respiración tranquila y rezarle a cualquier deidad que existiera para que este tipo no lo descubriera. Y así fue durante 20 minutos. Izuku aferrándose a un árbol, rezando para no ser descubierto, y los hombres alrededor terminando su búsqueda y tomando posiciones. Era evidente que los hombres estaban esperando a alguien. Izuku podía escuchar claramente las malas palabras sobre el tipo que llegó tarde y el frío que hacía. Estos hombres odiaban el frío. Finalmente, el sonido de un coche avanzando por la carretera. El hombre que estaba junto a su árbol se puso tenso y se volvió para mirar hacia el campo y no hacia el bosque. Si Izuku hubiera tenido más confianza, este habría sido el momento de comenzar a alejarse lenta y cuidadosamente del área. Sin embargo, esta era la primera vez en su vida que el niño se enfrentaba a un peligro mortal. Como era de esperar, tomó la decisión de quedarse quieto y esperar desesperadamente a que pasara y esperar que no lo notaran antes de que se fueran. Podía oír el sonido de un coche deteniéndose y de gente saliendo. Bueno, te tomaste tu tiempo para llegar hasta aquí. Surgieron cosas. De todos modos, conseguiste los productos. Claro, 4 veces la cantidad habitual de desencadenante. Traficantes de drogas. Estos eran traficantes de drogas.
En ese momento, Izuku se dio cuenta de que todo lo que hacía que este lugar fuera tan bueno para su entrenamiento, también lo hacía ideal para reuniones criminales. Estaba aislado, lejos de cualquier ciudad, y si pasaba algo, ningún héroe iba a aparecer. Si lo descubrían, tendría que escapar por su cuenta o moriría. Incluso si llamara a la policía, no había manera de que alguien llegara a tiempo. Se escuchó el sonido de algunos caminando y hurgando. Sí, esto es Trigger. Y 4 veces la cantidad normal. Como acordamos. Ahora. El archivo. Sí, no te retuerzas los pantalones. Asuka. Hubo algunos otros sonidos de los que Izuku no pudo distinguir el origen. ¿Estás seguro de que no necesitas nuestra ayuda? Podríamos ayudarte con el secuestro, ¿sabes? ¿Secuestro? Oms. Esperaba que el hombre dijera el nombre de la desafortunada víctima, pero no lo hizo. No necesitamos más ayuda de su rey del mal. Estamos aquí para recuperar a uno de los nuestros. Ni más ni menos. Si tú lo dices, todavía creo. El sonido del teléfono de Izuku se apagó. Alguien había elegido este momento para llamarlo. O su mamá o uno de sus amigos de la familia. Para Izuku, el mundo se congeló. Podía sentirlo cuando cada persona allí se giraba para mirar hacia la fuente del sonido. El único hombre que Izuku podía ver, el hombre entre los árboles, estaba mirando estupefacto la fuente, oyéndola claramente desde el bolsillo de Izuku, pero sin ver nada. Dudó por un momento. Esa vacilación salvó la vida de Izuku. Ya era hora de irse. Izuku saltó de un salto, lejos del árbol. Cuando aterrizó, el lugar donde se había estado escondiendo explotó en llamas. No se giró para mirar. En cambio, empezó a correr. Corriendo más rápido que nunca en toda su vida. No entendía la mecánica detrás de esto, pero cuando comenzó a correr, vio que la transparencia se desvanecía violentamente y el líquido negro se retiraba a su chaqueta. No hay tiempo para pensar en eso. Correr. Las balas empezaron a volar. Un árbol delgado a su lado se astilló por un disparo que lo partió por la mitad. Algo pasó zumbando sobre su cabeza. Su brazo explotó de dolor. Izuku gritó, pero no dejó de correr. Si dejaba de correr, moría. En cambio, cambió de rumbo hacia la izquierda. Hacia un barranco. ¿Podrían saltarlo? Él podría. Él esperó. Si no podían saltarlo, se quedaron sin otra manera de cruzar que el puente 7 kilómetros río abajo. El barranco era quizás 1 metro más ancho que el del viejo bosque, pero era mucho más profundo y empinado. No podías simplemente subir si te caías. Era una de las razones por las que lo había evitado por completo. Mientras corría, seguía escuchando sonidos de disparos y otros sonidos de fuego, pero cada vez se quedaban más atrás. Las balas dejaron de casi alcanzarlo, gracias a Dios. Corrió durante varios minutos antes de que lo viera. Un barranco que divide el oeste y el este de este bosque. Saltó, pero no llegó hasta el borde. En cambio, cayó a 1 metro del borde y luego saltó. Estuvo cerca. Muy cerca. Golpeó el borde y, como temía, se desmoronó debajo de él. Sin embargo, esperando esto, se lanzó hacia adelante y logró agarrarse a la raíz de un árbol. Lo agarró con fuerza, luego trepó al árbol antes de bajar al suelo. Un Gumbarrel se materializó frente a su cara, en un destello de luz violeta, junto con la mujer que lo sostenía. Vio el movimiento de sus dedos mientras apretaba el gatillo. Giró su cabeza hacia la derecha y sintió que su oreja izquierda explotaba de dolor cuando la pólvora estalló en llamas en el cañón y envió la bala volando justo por su oreja, fallándola por solo 3 centímetros. Su mano izquierda se cerró alrededor del cañón y lo aplastó. Le arrancó la cosa de las manos, provocando un grito de dolor de la mujer. Pensó que podría haberle roto uno de los dedos. La rabia fluyó por su mente. Él la golpeó directamente en la cara. La mujer casi cae por el borde, pero su mano la agarró por la muñeca y la arrojó a un terreno más seguro. Su aliento salió en dolorosos silbidos, mientras mantenía una incómoda postura de combate esperando que ella se levantara. Ella no lo hizo. Él la miró fijamente por un momento y luego se apresuró a acercarse a ella para ver cómo estaba. ¿La había matado? Cuando se arrodilló sobre ella, su miedo disminuyó. No, ella estaba viva, solo inconsciente.
Y con los dedos rotos. Dio un salto hacia atrás cuando su teléfono empezó a sonar. Por un breve momento se limitó a mirarlo fijamente y luego tomó una decisión. Rápidamente sacó su teléfono del bolsillo. Mientras buscaba a tientas, se dio cuenta de que tenía problemas para mover la mano derecha. Extraño. Había podido formar un puño hace unos segundos. ¿Por qué se sintió tan raro? El brazo estaba cubierto de la sustancia negra de su peculiaridad, además de sangre. No lo pienses. Tomó el teléfono y luego, cuando empezó a correr de nuevo, rechazó la llamada, un tipo llamado Ameread, y en su lugar llamó a la policía. Hola, soy la policía. Respondió un tono cortés. Hola, estoy llamando para una reunión entre traficantes de drogas en el bosque de Asura. El policía intentó hablar, pero Izuku simplemente continuó. Están tratando con Trigger, y están planificando secuestrar a alguien, no sé quién. ¿Quién es? Preguntó el policía en tono confundido. Izuku no respondió, solo siguió hablando. Están al oeste del gran barranco que divide el bosque en dos. Excepto uno, actualmente está inconsciente en el lado oeste, pero es una teleportadora, así que cuando desperte otra vez, solo teleportará a todos fuera. Uno de los grupos tiene coche, pero no creo que todos puedan entrar en él. Si vas ahora, probablemente podrás atrapar a todos. ¿Quién? Izuku colgó, luego, sacando a tientas su propio teléfono, revisó el mapa, asegurándose de que iba en el camino correcto, y siguió corriendo a casa. Y le tomó 5 horas correr todo el camino a casa, y su adrenalina lo mantuvo en todo el camino sin detenerse. Lo más parecido a una parada que hizo fue reducir la velocidad para enviarle un mensaje a David para que no viniera a recogerlo. Y que él mismo llegaría a casa. Esperó que Dios David lo escuchara. Esta vez, mientras corría por las calles, no le importó si alguien lo veía mientras corría por la ciudad. Afortunadamente, cuando finalmente llegó a Mustafa, ya había caído la noche, por lo que no había muchos en la calle. Continuó todo el camino hasta llegar a su propia casa, abrió la puerta y se desplomó en el suelo de la entrada. Cuando el dolor se asentó en sus ardientes pulmones y sus ojos comenzaron a nadar, Izuku notó que su madre no estaba en casa. Eso significaba que ella no estaría aquí para verlo sufrir durante la siguiente media hora mientras sus pulmones ardían, su brazo todavía sentía un dolor horrible por el agujero que le habían hecho y su oreja le dolía tanto como su pie. Mientras yacía en el suelo, la masa negra, su otra mitad, se cerró suavemente alrededor de su oreja. El dolor en el brazo no disminuyó, pero afortunadamente, sintió como si un líquido calmante entrara en su oído y atenuara el dolor. Que fue más o menos lo que pasó. Después de que sus pulmones dejaron de sentir como si los hubieran pinchado con barras de hierro candentes, se sentó. En ese momento lo único que quería hacer era acostarse. Dormir. Casi dejó que sucediera, pero se obligó a permanecer despierto mientras se ponía de pie y entraba a la sala de estar. Se sentó en el sofá frente al televisor y subió los canales de noticias. Seguía viendo las noticias con expresión cansada y agotada. Finalmente, sacó su teléfono. Se sentía como plomo, aunque no sabía si estaba cansado o simplemente tenía miedo de llamar a su madre. De cualquier manera, respiró hondo y luego presionó el botón verde. Había prometido que haría eso después de todo. A través de su mente, su peculiaridad envió solo una emoción. Lo mismo que había estado. Capítulo 7. Nacer de nuevo. Se acordó entre el Midoriya más joven y el mayor que Izuku no entrenaría más hasta que llegara el día del examen. Izuku estaba bien con eso. La realidad era que hacía tiempo que no había sacado más provecho de ello. Había dominado el control y su fuerza no crecía por mucho que entrenara. Tenía sentido lógico simplemente pasar desapercibido, mantener la calma y tomarse un tiempo libre para disminuir el estrés. Desafortunadamente, si había algo que a Izuku no le gustaba menos en este momento era el estrés. Como era de esperar, las consecuencias de casi ser asesinado fueron lo más estresante que Izuku había experimentado en su vida. Pero una cosa habría sido si ese hubiera sido el final. No lo fue. En absoluto. En el lado positivo, la policía y los héroes habían capturado con éxito a ambos grupos, al menos según las noticias.
Lo malo vino porque al parecer uno de los delincuentes había escapado de la captura policial. No necesitaba ser un genio sin precedentes para adivinar cuál había sido. Había sido quien podía teletransportarse. El único que estaba seguro podía identificarlo. Esto le había llevado a unos últimos días realmente estresantes de la escuela secundaria, ya que estaba aterrorizado de que ella apareciera repentinamente de la nada para vengarse de él. Por supuesto, no había sucedido. Solo en esta provincia había decenas de miles de personas que cumplían con los criterios de un adolescente de cabello verde. Si se añaden las dos provincias vecinas, ese número podría llegar a cerca de 100.000. No había manera en el infierno de que fuera capaz de encontrarlo. Todavía no hizo que Izuku se sintiera mejor. Había una clara diferencia entre saber algo y aceptarlo como verdad. Luego estaba el hecho de no decírselo a la policía. El informante anónimo había sido mencionado en la televisión, por supuesto, pero Izuku había tomado la decisión en el bosque de no identificarse, aterrorizado de ser castigado por usar su don, tanto para entrenar como para escapar. Su madre había estado completamente de acuerdo con esa lección. Demonios, cuando se enteró de que el teléfono que habían tomado tenía incrustaciones de sangre de Izuku, ella misma lo había destrozado. Ella no estaba corriendo riesgos de que él alguna vez pudiera ser descubierto en relación con esto. Según su propia explicación, mientras que una persona normal podría recibir una palmada en la muñeca por usar su peculiaridad de esa manera, un posible héroe no. Incluso si no arruinara sus perspectivas de ingresar a una escuela de héroes, aún así sería una marca realmente negra en su carrera que le causaría grandes problemas en el futuro. El Estado no toleraba a las personas que usaban sus peculiaridades con otros sin permiso. Toda la conversación había hecho que Izuku reconsiderara su punto de vista sobre el rigor de las limitaciones en el uso de peculiaridades. Siempre había pensado que tenía mucho sentido que solo los héroes entrenados pudieran usar legalmente sus peculiaridades. Darse cuenta de que cualquiera que usara su don para salvar su propia vida probablemente sería castigado fue un poco estúpido en su opinión. Su madre estuvo de acuerdo cuando él expresó esa opinión, pero le rogó que no se lo dijera a nadie más. No era una opinión que fuera bien recibida en el mundo de los héroes. Ella no se había equivocado. Había buscado el tema y era complicado. Básicamente, el debate sobre el tema se remonta al infame Destro, uno de los villanos japoneses más famosos de la historia. Un hombre solo eclipsado por el legendario All for One, la figura sombría que había gobernado el inframundo japonés tras el colapso social que se produjo cuando surgieron las peculiaridades. Era un tema increíblemente cargado, y cada uno de los héroes que había intentado cambiarlo había visto sus carreras irse por el desagüe. De cualquier manera, un debate profundo sobre filosofía no era algo para lo que tuviera tiempo por ahora. Faltaban 2 días para el examen al que todos sus esfuerzos, sus estudios, sus errores y aciertos habían ido encaminados. Dios, estaba tenso. Nada de lo que hacía parecía calmarlo. No investigar sobre héroes, no ver vídeos de héroes, ni siquiera vídeos de All Might lograron calmarlo. Y además de todo, su peculiaridad se había vuelto completamente silenciosa durante la última semana. Ya ni siquiera iba a ver la televisión. En cambio, todo lo que hizo fue ponerse cualquier camisa que Izuku estuviera usando, y si no usaba una camisa, bueno, se había vuelto muy incómodo. Sin embargo, a pesar de toda su tensión, cuando llegó la hora de dormir esa noche, Izuku Midoriya se durmió sorprendentemente rápido. De forma antinatural. No pasaron más de 7 minutos entre el momento en que su cabeza tocó la almohada y sus manos dejaron caer su teléfono. Estaba apagado como una luz apagada. Un líquido negro resumaba de su camisón y comenzó a envolver lenta, metódica y con mucho cuidado el cuerpo de Izuku Midoriya. Era hora. De la cama de Izuku se levantó una figura de completa oscuridad, como si estuviera cubierta de sombras. Se abrieron 2 ojos en el cráneo de la figura. Grande, blanca y brillando a la luz de la luna del exterior. La figura se levantó de la cama con paso firme, luego se dirigió a la ventana y la abrió. Sin prestar atención al hecho de que estaban 5 pisos arriba, la figura salió por la ventana abierta. Tenía un destino en mente. Uno que había elegido hacía meses. Izuku caminó por una calle de un barrio de la ciudad.
Al principio, no estaba seguro de dónde estaba exactamente, pero finalmente se dio cuenta de cuál era su ubicación. Este era un lugar de su infancia. Su antiguo barrio, el lugar donde todavía vivía Katsuki. Era casi exactamente como lo recordaba Izuku. Las casas, las señales de las calles, las carreteras. Todos eran como Izuku los había experimentado alguna vez. Mientras caminaba pasó por la casa de Tsubasa, un niño con el que él y Katsuki habían salido una vez. Aunque la puerta estaba cerrada con llave. No pudo entrar al patio. A este lo conociste primero. Ante el Katsuki, sí, eso era correcto. Lo recordó ahora. El niño alado fue el primer amigo que hizo en el jardín de infancia. Había pensado que el chico era genial con sus alas rojas. Un falso amigo. El primero. Pero no el último, fue a través de Tsubasa que conoció a Katsuki Isai. En cierto modo, había sido Tsubasa quien los había guiado a él y a Katsuki juntos. Mientras caminaba, llegó a una abertura que daba a un parque infantil. Dentro había 5 niños. Katsuki, Sai, Tsubasa, Izuku y otro niño llamado Minato. Izuku recordó esta escena. Había vivido este momento hacía mucho tiempo. Minato estaba de rodillas acunando su brazo llorando. Katsuki lo había lastimado, tal como lo lastimaría a Izuku momentos después. Izuku estaba parado entre Minato y Katsuki junto con los otros 2 de sus amigos. Él estaba llorando. Él sabía lo que venía. Izuku intentó detener lo que iba a suceder aquí, pero cuando su mano se cerró alrededor de uno de los brazos del joven Katsuki, la figura estalló en un líquido negro. Todo lo demás también lo hizo, el joven Izuku, los otros niños, el patio de recreo, el cielo mismo, todo estalló en la oscuridad. Todo excepto el propio Izuku. Izuku estaba en un vacío gris, una red blanca formada bajo sus pies, sirviendo como su piso en este lugar. A pesar de la oscuridad, Izuku pudo ver que había una luz aquí, iluminando el gris donde quiera que mirara, como si tuviera una lámpara sobre su hombro. Cada vez que se volvía para intentar encontrar la fuente de la luz, ésta lo aludía. Mientras miraba al vacío, se dio cuenta de que estaba equivocado. Él no era el único aquí. A lo lejos, había telarañas. Enormes telarañas negras, como la de alguna araña gigantesca. Estaban por todos lados. Mientras Izuku los miraba, con el aliento atrapado en la garganta, un par de grandes ojos blancos aparecieron en el aire. La oscuridad cayó donde estaban, tan espesa que ni siquiera la luz que seguía sus ojos podía atravesarla. Un foco apareció a la izquierda de Izuku. El foco mostró las secuelas de la escena que acababa de desintegrarse. Izuku tirado en el suelo, magullado y maltratado. Minato, entre lágrimas, intenta ayudarlo a levantarse. Cuando el joven Izuku estaba a punto de levantarse, el foco desapareció y la escena con él. ¿Qué pasó con Minato?, preguntó la voz, sonando generalmente curiosa. Él nunca volvió a jugar con nosotros. Creo que su madre finalmente lo transfirió a otra escuela. Mujer sabia. ¿Por qué pasó esto? El sonido de la voz dejó claro que no buscaba la respuesta real. Quería saber si Izuku lo sabía. Porque Katsuki es una persona terrible, a quien le gusta vencer a los más débiles que él. Eso parecía obvio ahora, independientemente de los sentimientos hacia Katsuki. Este era quien siempre había sido, no era así. No. Esa no es la razón en absoluto, pero, lo que acabas de describir fue la motivación de uno de los protagonistas principales de este pequeño drama. Pero él no fue el único jugador aquí. Estaban Tsubasa y Sai quienes podrían haber decidido no seguir el ejemplo de Katsuki, pero también estabas tú. Elegiste defenderlo. Sin embargo, el resultado no cambió, aparte de que tú sufriste como lo hizo Minato. Más de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo habían golpeado cada vez que intentaba enfrentarse a Katsuki? ¿Por qué? Porque él tenía poderes y yo no. Exactamente. Esa es la esencia del asunto. Fuerza. Viene en muchos sabores. Directo, suave, político, personal. ¿Conoces uno de esos sabores? Peculiaridades. Querías uno. Tan desesperadamente, otro foco de atención, esta vez mostrando uno de los muchos intentos de Izuku de escupir fuego o usar la telequinesis.
Cuando salió, apareció otro en un lugar diferente, esta vez mostrándolo tratando de descubrir otros poderes. Se apagó y entró otro en su lugar. ¿Qué perseverancia es? ¿Funcionó? No. En el sentido de que eventualmente obtuviste poderes, sí, el foco se apagó nuevamente. Luego, el vacío se desintegró en polvo, y el polvo voló por todas partes, formando otra escena. Esta vez un bosque, un barranco. Debajo de ellos, Izuku yacía en el agua con un pie roto. Tenías poderes aquí, pero fallaste. Calculaste mal, juzgaste mal. Te faltaba experiencia, conocimiento, orientación, sí, pero, Stick-san me ayudó. Me dio consejos y orientación. El héroe de rojo apareció al otro lado del barranco. Sí, dijo la voz a regañadientes. Pero solo estuvo allí una vez, no. Nunca volviste a verlo. Por muy valioso que haya sido su consejo, él no estuvo ahí para usted. Durante tu entrenamiento final, la escena una vez más se desintegró. Esta vez se reformó como otro bosque, mucho más salvaje. Con un llano. Izuku se quedó helado cuando los hombres aparecieron del polvo. Los pistoleros. Steve no estuvo ahí para ti durante tu primera escaramuza, ¿verdad? Te escondió de su vista. Te dio fuerza cuando la necesitabas. Cerró la herida y también te impidió sangrar. Muerte. Entendió quién era ahora. Esto no es un sueño, ¿verdad? Esta es tu alma, Izuku Midoriya. Tu esencia, tu mente. Como quieras llamarlo, mientras Izuku miraba la oscuridad, escuchó el sonido de su teléfono. Una vez más, el otro saltó de su escondite, una explosión de llamas envolvió el lugar donde había estado. Como son las primeras escaramuzas, esto no estuvo tan mal. Estimaste bien tu capacidad y limitaciones, e hiciste una retirada bastante notable dadas tus limitaciones. Demonios, incluso lograste invocar a los protectores de la ley y el orden. Esa era una forma bastante elegante de decir que había huido como un cobarde. ¿Desearías no necesitar correr, no, Izuku? Sí. ¿Desearías tener más poder, no es así, Izuku Midoriya? Lo que tienes no te alcanza. No es suficiente en absoluto, Izuku lo miró fijamente. Fortalecerse, eso era literalmente lo que había estado intentando hacer durante meses. Se había esforzado mucho en encontrar alguna manera de hablar con su peculiaridad. Haz lo que estaba haciendo ahora. Quiero volverme más fuerte. Dijo finalmente. Entonces, ¿estás dispuesto a terminarlo? El mundo fue destruido nuevamente, esta vez como si estuviera hecho de vidrio que de repente se hizo añicos. Una vez más estaba en el vacío. Pero esta vez, debajo de él, vio un símbolo. Una araña blanca gigante, rodeada de alquitrán negro. ¿Terminar qué? Nuestro Bond Izuku Midoriya. Está casi terminado, el punto D. Sin retorno, Izuku observó cómo el líquido debajo de la red sobre la que estaba parado comenzó a girar y a destrozarse, como un mar durante una tormenta. La araña blanca empezó a hundirse bajo las olas. Izuku lo sintió hasta el fondo. Algo estaba a punto de suceder. Algo que una vez terminado no se podía deshacer. En un momento, vio lo frágil que era en realidad. Podría romperlo. Él podría detener esto. Él tenía el control aquí, no el otro. Todo lo que tenía que hacer era forzar que esto se detuviera y el vínculo se rompería. Seremos uno, Izuku. Juntos podemos hacerlo todo, sean cuales sean tus sueños, nosotros podemos hacerlo. Izuku saltó de la red antes de que terminara de hablar. ¿Por qué querría alguna vez romper este vínculo? Este vínculo era su futuro, su vida, sus sueños. Era lo que había cambiado su vida cuando todo parecía destinado a la decepción eterna. Fue la salvación. Era todo lo que siempre quiso. Se estrelló contra el líquido negro, que lo abrazó como si fuera un amante perdido hace mucho tiempo, que finalmente había regresado a casa después de incontables años de separación. La araña blanca se levantó para encontrarse con él. Y en el último piso de un rascacielos, en una habitación que había estado abandonada durante años, una figura aparentemente hecha de oscuridad viviente entró desde la azotea, en medio de la noche. Era un viejo rascacielos, utilizado por varias empresas de ventas diferentes.
Los pisos superiores, sin embargo, no habían estado en uso desde que un héroe que los había convertido en su hogar se jubiló hace años. La figura entró en una sala de almacenamiento, luego subió a un rincón de la habitación, donde comenzó a encerrarse en un capullo de telarañas negras. Las horas fueron pasando. 1, 2, 4. A las 5:43, la red, que llevaba horas inmóvil, empezó a moverse. 5:56, las redes comenzaron a romperse. El 12 de junio, el capullo comenzó a agrietarse. Finalmente, a las 6:27, un brazo salió disparado del capullo negro. El brazo era de un tono azul tan oscuro que parecía negro, incluso a la luz del sol que entraba por las ventanas. Otro brazo salió disparado del contenedor y lo abrió, mientras una figura salía a la luz de la mañana. El capullo comenzó a desmoronarse, luego cada una de las piezas negras comenzó a desintegrarse aparentemente en la nada. La figura era del mismo azul etéreo que rayaba en el negro. La forma en que la luz lo revelaba parecía completamente antinatural para cualquier cosa en la Tierra. Era extraño. En todos los sentidos imaginables. En su pecho había un símbolo. Mostrando una araña blanca gigante, cuyas patas giraban y la unían a una araña idéntica en la espalda. En el dorso de sus manos había dos manchas cuadradas blancas, ligeramente más altas que la piel que las rodeaba. En su cabeza, que era como un maniquí elegante y suave, había dos grandes ojos de un blanco puro, como parches. ¡Y santa mierda! Izuku se sintió vivo. Más vivo de lo que jamás se había sentido en su vida. Se sentía fuerte. Sintió como si se hubiera convertido en una criatura de acero, con cada tendón lleno de poder. Flexionó el brazo y notó el cambio completo en sus músculos. ¡Demonios! Su peculiaridad incluso se separó para permitirle fijar mejor la piel. El brazo que había estado flaco ahora fue reemplazado por músculos desgarrados, siendo el contorno de la cicatriz que la bala había dejado lo único que lo estropeó. Era una cicatriz inusual, el círculo a su alrededor era como normalmente se veía una cicatriz, mientras que el interior tenía una piel completamente perfecta. Sin embargo, Izuku no se centró en su inusual cicatriz. Estaba demasiado ocupado maravillándose de los cambios. Se sintió increíble. Se sintió increíble. Sentía que podía saltar por el aire como si fuera All Might. Él podría hacerlo. Él podría, destellos de recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de cosas que no podrían ser, cosas imposibles, cosas que trastocaron por completo todo lo que alguna vez había pensado que sabía sobre el universo. Izuku se congeló por completo. Se quedó allí boquiabierto, tratando desesperadamente de procesarlo todo, hasta que finalmente la cosa se desprendió de su cabeza y formó una cara frente a él. Este rostro no se parecía mucho a la masa luchadora que había llegado a conocer y aceptar como su peculiaridad. Este era sólido, sin que casi cayeran gotas de líquido negro. También tenía ojos blancos grandes y afilados y una sonrisa de colmillos afilados y espeluznantes. Hola, Izuku. La voz era como la de Izuku, solo que más profunda y sin ninguna de las reservas que Izuku llevaba consigo. Izuku se limitó a mirar esa cara, no con miedo, como probablemente debería haberse sentido. No, solo sintió un completo y absoluto shock. Tú no eres un capricho, ¿verdad? La cosa, no, el extranjero, rió. De ninguna manera, no. Nuestro nombre Izuku es Venom. No somos de por aquí, por así decirlo. Eres un extraterrestre. Culpables de los cargos. Somos lo que el universo conoce como Clintar, aunque lo traducirías como simbionte. Izuku dijo aturdido. Sí. Venom respondió alegremente. La realidad se impuso para Izuku. Su peculiaridad era un extraterrestre. Un maldito ser del espacio exterior. Se desplomó contra la pared y se hundió hasta sentarse. Y se había unido a ello. Permanentemente. Sabes, Izuku, nada ha cambiado realmente en el gran esquema de las cosas. Nada, todo ha cambiado. No quiso gritar. Simplemente, salió así. Se acunó la cabeza mientras comenzaba a hiperventilar. Yo, pensé que era normal. Pensé que finalmente era como todos los demás. En lugar de eso, yo soy, ¿qué?
¿Qué era él exactamente? No es normal, eso estaba absolutamente seguro. Lo normal está sobrevalorado. Lo que quieres es ser extraordinario, ¿no es así? Querías poder y nosotros te lo proporcionamos. Esto es lo que siempre quisiste, ¿no? Ser fuerte. Fue. La verdad de esa declaración ardía. Había deseado poderes durante tantos años, que cuando finalmente los obtuvo, ni siquiera cuestionó que tal vez no fuera una peculiaridad, aunque realmente debería haberlo sido. Hace mucho tiempo le habían dicho que era físicamente imposible para él tener un don. Y el médico tenía razón. Totalmente, absolutamente correcto. Mira Izuku, no importa de dónde vengan tus poderes. El resultado final es el mismo. ¿Qué? ¿Quieres decir que debería fingir que eres un capricho? ¿A diferencia de qué exactamente? ¿Decirle a todos que estás vinculado a un extraterrestre? Hemos estado en bastantes primeros contactos, Izuku, y solo hay dos formas en que los caminos terminan. O te etiquetan como un loco o te etiquetan como un loco. Te creen y el gobierno local te persigue por el resto de tu vida. Izuku se congeló. Ni siquiera lo había considerado. ¡Oh Dios! Él estaba en lo correcto. Él no podía contarle a nadie sobre esto. ¿Alguna vez? Era sorprendente cómo esta noche había eliminado todo su estrés anterior, solo reemplazándolo con problemas mucho más estresantes. Yo, no puedo contarle a nadie sobre esto, o, no diríamos eso. Tu mamá parece lo suficientemente confiable. Lo suficiente como para violar la ley a sabiendas para protegerte. Una buena madre. Izuku se limitó a mirar a Venom. ¿Tú, quieres que le diga a mamá? Bueno, francamente no. Preferiríamos que te llevaras el secreto a la tumba. Pero según nuestra experiencia, la mayoría de las personas eventualmente se vuelven locas, ocultando mierda como esta a su familia y a todos los que conocen. Tú, en particular, eres un terrible mentiroso además de todo lo demás. Vas a contarlo todo en el momento en que tu madre pregunte dónde hemos estado, no tenemos ninguna duda. Es mejor simplemente quitarlo del camino en el momento. Comenzar. Izuku siguió mirando a Venom. Se sintió surrealista. El extraterrestre que se unió a él quería que se lo dijera a su mamá. Eso era exactamente lo contrario literario de cada historia que había leído sobre algo como esto. Mierda, esto era una historia de ciencia ficción. Los extraterrestres eran reales. Él estaba vinculado a un extraterrestre. De repente, se disparó. Él tenía que tomar un poco de aire. Ahora. Izuku corrió hacia el techo. A Veneno no le importó. El vínculo se había completado. No había forma de romperlo ahora. Venom e Izuku estuvieron unidos por el resto de la vida del Peliverde. Y Venom estaba vivo otra vez. Por Knull, era bueno vivir una vez más. La larga cadena de recuerdos, que se remontaba al primero, la araña blanca gigante, había regresado una vez más. Los colores, los sonidos, las emociones. Todo eso había vuelto otra vez. Izuku también había probado los recuerdos que regresaban. No había sabido apreciar su belleza. O bien. Pronto habría batalla. Combate. Sangre. Huesos rotos por todas partes. Y una venganza espantosa y horrible sobre todos aquellos que los amenazarían. Y dos cosas rugieron dentro de Izuku Midoriya. La primera fue su curiosidad natural, que le exigía intentar descubrir la respuesta a todo lo que alguna vez se había preguntado. El segundo era su mente tratando de comprender qué era todo lo que acababa de cambiar irrevocablemente. El propio Venom no estaba ayudando. Vamos, salta ya. No voy a saltar, son más de 100 metros. Moriré. No, no lo haremos. ¿Ves las manchas blancas en tus manos? Son lanzadores de telarañas. Disparan una cuerda de poderosa telaraña negra, que usaremos para balancearnos en el aire de una estructura a otra. Todo lo que tienes que hacer hazlo así. De la mano izquierda de Izuku con la que acababa de estar gesticulando, una cuerda de red negra salió disparada con una fuerza sorprendente y golpeó una gran tubería en el otro extremo del techo. Izuku lo miró en estado de shock, mientras Venom asintió con aprobación. Sí, así. Ahora, salta sobre el techo y hazlo de nuevo. Esta vez solo con los lados del edificio.
En cambio, Izuku dejó caer la red y retrocedió hacia la barandilla. Una parte de él instantáneamente comenzó a pensar en el potencial de estas cosas, mientras que la otra parte, más cuerda, se preguntaba cómo diablos las cosas habían cambiado tan rápidamente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venom lo interrumpió poniendo su rostro justo al lado de Izuku. Bueno, Izuku, tienes dos opciones. Puedes negarlo o puedes tratar con ello. Izuku miró a los ojos sin pupilas de Venom. Tu mundo ha cambiado completamente. Sí, sí. No eres normal. Nunca serás normal. Pero pongamos esto en perspectiva. Hasta hace un año, estábamos en una prisión en la luna. Era un infierno de oscuridad, de nada, un vacío donde ni siquiera podíamos decir la hora porque nuestros sentidos nos abandonaron hace mucho tiempo cuando el alimento se secó. Estuvimos tanto tiempo dentro de ese infierno que nos olvidamos de todo. Todo lo que éramos, todo lo que soñamos, todo lo que habíamos sido. Y habíamos estado dentro de esa prisión tanto tiempo, que cuando estuvimos encarcelados allí, el último de las criaturas a las que llamas dinosaurios todavía caminaban por este mundo. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Eso fue hace más de 60 millones de años. Había estado Venom encarcelado todo ese tiempo. ¡Qué destino tan horrible! Lo siento. ¿Para qué? Salimos, no. Un trozo de roca al azar voló a través del espacio en el ángulo exacto y voló nuestra prisión en pedazos, permitiéndonos a nosotros y a nuestra nave escapar. Nada especial. Solo casualidad. Al igual que nuestro encuentro. En la playa. Ahora, si deseas quejarte del hecho de que vas a lograr tus sueños y todas tus metas, por favor, recuerda eso. Tu vida es buena. Y solo va a mejorar. Muy diferente al infierno que era nuestra vida, nuestra existencia por tanto tiempo. Izuku siguió mirándolo fijamente, pero se había calmado un poco. Cuando Venom lo expresó así, sonó un poco egoísta. ¿Qué había hecho mal Venom exactamente? ¿Darle un gran poder? ¿Qué pasa ahora? Exactamente lo que íbamos a hacer de todos modos. Continuar nuestro camino para convertirnos en un guerrero de esta sociedad sobrehumana suya. No, quiero decir, nosotros. Entiendo lo que me das, pero, ¿por qué estás haciendo esto? Tenía que haber alguna razón por la que Venom estaba haciendo esto. Y dado su desdén por Styx-san, Izuku dudaba un poco que fuera altruismo. Ah, sí. El precio del poder. Bueno, es muy simple. Nos alimentamos de tus emociones y, a cambio, te damos un gran poder. Eso es todo. Sí, la mente de Izuku se aceleró, tratando de darle sentido a eso cuando una pregunta apareció en su mente. Espera, si consumes mis emociones, ¿eso no me convertirá en un caparazón vacío? ¿No debería haber empezado a tener menos emociones a medida que pasaba el tiempo? No del todo. Es un poco difícil de explicar científicamente, pero para usar una metáfora, imagina que tú y tus emociones son, digamos, una tetera que está hirviendo. La tetera produce vapor que eventualmente se desvanece en la nada. Tus emociones son así. Solo que en este caso, estamos aquí para alimentarnos de ese vapor antes de que se disipe en el aire. Eso, tenía algo de sentido. Ordenar. Suponer que las leyes de la física tenían un campo completamente desconocido en lo que respecta a las emociones y la energía que aparentemente creaban. Izuku quería hacer más preguntas, pero en este momento solo quería llegar a casa primero. Miró su traje. Yo, estoy usando mi ropa de dormir aquí debajo, ¿no? Sí. ¿Hay algún problema con usar la segunda piel? Bueno, en el lado positivo, ahora tenía un traje de héroe. Tal vez no deberíamos salir vestidos así hasta que tenga una licencia de héroe. Fingir ser un héroe es un crimen, ¿sabes? Izuku tuvo la clara impresión de que Venom le puso los ojos en blanco. Si insistes, el traje negro con la araña blanca gigante cambió de forma, por jeans y una chaqueta con una araña blanca gigante. También calcetines. Ok, eso fue, nuevo. ¿Qué más puedes hacer? No fue una pregunta completamente seria, solo Izuku hablando solo, pero Venom respondió alegremente en su mente.
Bueno, más allá de lo que ya has visto, podemos producir aire respirable dentro del traje, proteger del vacío del espacio, pegarnos a las superficies, podemos ver desde cada parte de nosotros por lo que es imposible acercarse sigilosamente a nosotros, podemos sentir criaturas vivientes que nos rodean y sus emociones, tenemos una comunicación telepática muy limitada con seres externos a nuestro anfitrión y, finalmente, tenemos una picadura venenosa. Ese era posiblemente el conjunto de poderes más variado que Izuku había encontrado jamás. Algo más que debas saber. Fuego y Sonics. Debemos evitarlos. Nos hacen daño. Terriblemente. Ahora vámonos a casa. Hora de saltar, las partes de las manos del traje se rematerializaron. Izuku se limitó a contemplar la ciudad. Luego regresó a la puerta que conducía al edificio. Marika, Izuku bajó en ascensor y recibió varias miradas extrañas de empleados al azar que se preguntaban quién diablos era este niño sin zapatos. El nerviosismo natural de Izuku no ayudó. Afortunadamente, nadie lo criticó por eso. Una vez en el suelo, simplemente salió del edificio. Nadie lo detuvo. Mientras empezaba el camino a casa, consideró todo. Una gran parte de él todavía estaba estresada por todo esto. Tenía toneladas de preguntas para Venom. La idea de contárselas a su madre lo aterrorizaba por completo, y ahora se daba cuenta de que no había ninguna maldita manera de dominar ninguno de estos nuevos poderes antes del examen de mañana. Pero Venom tenía razón. En el gran esquema de las cosas, en realidad nada había cambiado. Sus objetivos no habían cambiado, seguía usando los mismos poderes que había usado durante casi un año, y sin estos poderes, nunca podría lograr su sueño. No podría ayudar a la gente. Y ese, más que cualquier otra cosa, fue el mayor argumento para aceptar estos poderes. Capítulo 8. El examen. Era hora. Finalmente había llegado el día en que Izuku había entrenado durante 10 meses. El día del destino. Demonios, incluso se dio el lujo de que su madre lo llevara hasta allí, en un coche de la empresa. Ella lo abrazó y le deseó la mejor de las suertes antes de que saliera, y lo estuvo animando todo el tiempo. Sin embargo, el viaje en sí había sido incómodo. Entre las cosas más incómodas de su vida. Solo dale tiempo, se dijo. Necesitaba tiempo para manejarlo. Había esperado poder probar sus poderes ayer. Por supuesto, no había sucedido. Había pasado todo el día anterior con su madre, primero reuniendo el coraje para decírselo, luego haciéndolo y luego lidiando con las consecuencias. También había aprendido mucho sobre la cultura y la historia de los simbiontes. Sin embargo, todavía había muchas cosas que no sabía. Sin embargo, ahora no era el momento para eso. Ahora tenía que aprobar este examen. ¿De verdad te vas a mover, o planeas quedarte aquí hasta el último segundo posible para lograr un efecto dramático? El primer paso, entrar. Solo me estoy mentalizando. Llevas 5 minutos mentalizándote. Pon tu trasero en marcha ya, sintió que su ropa empezaba a moverse, intentando obligarlo a empezar a caminar. Está bien, iré. Respiró hondo y, todavía temblando de nerviosismo, dio el primer paso a través de la puerta. E inmediatamente tropezó con sus propios pies. Con sus reflejos mucho mejores, vio el suelo precipitarse e instantáneamente sus brazos se dispararon para sostenerse y no estrellarse contra el suelo. Sin embargo, eso no sucedió, ya que de repente dejó de caer. Parpadeó y se dio cuenta de que estaba flotando en el aire. ¿Estás bien?, preguntó una voz alegre y amable. Fue todo lo que sacó, antes de que una mano se cerrara alrededor de su chaqueta, lo levantara y lo volviera a poner de pie. La persona que estaba hablando era una niña de aproximadamente la edad de Izuku, con cabello largo y castaño, 2 manchas redondas rosadas en las mejillas y manos llenas de cicatrices. Estaba vestida con un abrigo grueso, obviamente para hacer frente a las heladas de febrero. Perdón por detenerte con mi peculiaridad de esa manera, pero nosotros, es un mal presagio tropezar y caer. Una chica estaba hablando con él. La cara de Izuku se encendió como un fuego y su cuerpo simplemente se congeló. La chica, ajena al malestar de Izuku, giró su cabeza hacia el edificio principal y continuó, aún con una gran sonrisa en su rostro.
Hombre, esto seguro es estresante, ¿no? Ya, fue todo lo que Izuku logró tartamudear. Bueno, buena suerte para los dos. Nos vemos. Luego se dirigió hacia el edificio principal silbando una melodía. Izuku se limitó a mirarla, procesando lo que acababa de suceder. Él había hablado con una chica. Una chica de verdad. Venom se apresuró a reventar ese globo. No le dijiste ni una puta palabra. Maldita sea, eres un perdedor con las mujeres. Joder, tenemos que trabajar en eso. Izuku se mordió el labio. Lo siento mucho. Él murmuró. No nos pidas disculpas, ¡muévete! Izuku hizo una mueca, y finalmente lo hizo, con las mejillas todavía sonrojadas furiosamente. Entonces, ¿cuáles crees que son sus conexiones con Toshinori Yaji? Ella que... ¿No la reconoces? Debería. El segundo día de nuestro vínculo, cuando caminabas a casa con una puerta sobre tu cabeza. Ella era la chica que iba detrás del hombre al que llamaste Toshinori Yaji, Izuku parpadeó. Él sí recordaba a una chica que siguió a Toshinori ese día. Era ella. Y Venom desarrolló un odio hirviente hacia el hombre llamado Present Mic. Desde el momento en que abrió su maldita boca y empezó a hablar. Bienvenidos a la presentación en vivo de hoy. Todos digan hola. La voz era fuerte y dolorosa para sus sentidos, aunque en realidad no les hacía daño. No estaba enfocado. Aunque fácilmente podría serlo. La habitación no respondió a la petición del hombre de un hola, probablemente porque lo pidió en un idioma extranjero. Finalmente, el hombre siguió adelante después de un silencio. No pareció molestarle la falta de respuesta de su audiencia, dado que continuó con esa voz horrible, alegre y entusiasta. Bien, esto es genial, mis oyentes examinados. Estoy aquí para presentar las pautas de su práctica. ¿Están listos? Esta vez, en lugar de apostar a que respondieran, simplemente fue y gritó sí. Él mismo. Izuku, a pesar de compartir gran parte del dolor de Venom, comenzó a adular al hombre desde lejos, como si fuera un lindo animalito. Es el héroe de la voz Present Mic. ¡Guau! Escucho su programa de radio todas las semanas. Es inspirador. Supongo que todos los profesores de UA son héroes profesionales. Luego siguió murmurando. Espera, ¿es ese chico que escuchas al final de cada semana? Sí, él es. No es de extrañar que a Venom no le agradara el tipo. Odiaban escuchar esa grabación semanal con Izuku. Así es como será la prueba, mis oyentes. Estarán experimentando maniobras simuladas de paisaje urbano de 10 minutos de duración. Trae lo que quieras. Después de esta presentación, cada uno se dirigirá a su lugar de prueba asignado. De acuerdo. Más silencio incómodo. Cada sitio está lleno de 3 tipos de villanos falsos. Se proporcionan puntos por derrotar a cada uno según su nivel de dificultad. Utiliza tus quirks para desactivar estos falsos villanos y ganar puntos. Ese es tu objetivo, oyentes. Entonces, el chico de David tenía razón. Se trataba de una prueba de robot. Bueno, a menos que tuvieran a alguien con la capacidad de conjurarles enemigos. Eso también era totalmente posible. Por claro, jugar al antihéroe y atacar a otros examinados está prohibido. Bueno, claro, esta era una instalación de entrenamiento de guerreros. No se derrotaba a los soldados que trabajaban enfrentándolos entre sí en combate al principio. ¿Puedo hacer una pregunta? Venom necesitó un momento para buscar la fuente de la nueva voz. Era un chico alto, vestido de blanco, con gafas y el pelo azul oscuro bien peinado. Micrófono presente. Levantó el pulgar, indicando que el hombre realmente podía hacer una pregunta. Parece haber nada menos que 4 villanos falsos en este folleto que nos dieron. Tal error, si es uno, es muy impropio de UA, la mejor academia de héroes de Japón. Todos estamos aquí hoy, con la esperanza de ser moldeados en héroes modelo. Eran cosas sensatas sobre las que preguntar, hasta que terminó el interrogatorio dándose la vuelta y llamándolos a ellos y a Izuku. Y tú, con el pelo rizado. Izuku se congeló en su asiento cuando lo llamaron, mientras el chico alto los miraba. Has estado murmurando todo este tiempo, está distrayendo. Si esto es algún tipo de juego para ti, por favor salga inmediatamente. Lo siento, dijo Izuku débilmente mientras dejaba de murmurar.
Venom, por otro lado, se manifestó en la chaqueta de Izuku y le mostró los dientes al chico. Por un lado, no le importaban los murmullos de Izuku. Por otro lado, el imbécil los había insultado y había tratado de intimidarlos para que renunciaran. Después de eso, ese maldito Presennik fue y le explicó que el cuarto falso villano era un obstáculo inútil que debía evitar. Venom había asumido que el cuarto era algún jefe oculto, pero se equivocaron en ese sentido. Bueno, nada había cambiado realmente. Todavía tenían que destruir tantos robots como fuera posible. Lo único que había cambiado era que ahora sabían que solo había un tiempo muy limitado. Aún así, hubo tiempo más que suficiente para llegar a la cima aquí. Izuku estaba temblando como si hubiera saltado al océano Ártico. Olvídate de los lanzatelarañas, no los necesitaremos hoy. Tampoco camuflaje. Solo limítate a patadas y puñetazos. Manténlo simple y triunfaremos sobre las masas. Manténlo simple. Bien. Solo, manténlo simple, Izuku. A su alrededor, todos sus compañeros examinados también se estaban preparando para la batalla. Lo haremos Izuku, aplastaremos toda oposición y nos alzaremos como los maestros indiscutibles de esta arena, de pie sobre los restos rotos de nuestros enemigos. Recuerda, eres mucho más fuerte que cuando te enfrentaste a tu primera escaramuza, y estos robots ni siquiera se defenderán. Bien. De hecho, había estado en batalla antes. Bueno, había huido de una batalla. Sin embargo, había desactivado el teletransportador. Eso fue algo. Fue sacado de la charla de ánimo de Venom al ver a la chica de cabello castaño que había evitado que cayera antes. Cierto, en realidad, él no le había agradecido por eso. ¿Quieres intentar una segunda ronda hablando con el sexo opuesto? Difícilmente puedes hacerlo peor que la primera vez. Al menos si realmente dices algo, yo quiero agradecerle por lo de antes. Entonces hazlo ahora, antes de que empiecen las cosas, bien. Izuku comenzó a caminar hacia ella. De repente, un brazo le rodeó el hombro. Tú ahí, ¿qué crees que estás haciendo? Era el tipo aterrador del auditorio. Otra vez este imbécil. ¿Qué diablos quiere ahora? Caminando. Al chico de las gafas no le hizo gracia. Esa chica claramente está haciendo su meditación previa a la batalla, ¿deseas interferir con eso? Eso, a Izuku no le parecía mucho que estuviera meditando, más bien como si estuviera tratando de abanicarse con su propia mano. Ahora que lo pienso, hacía un calor inusual aquí, mucho más que el resto de la ciudad. ¿Por qué estás aquí? Claramente no estás preparado mentalmente para esto, estás temblando de miedo, tartamudeas cada vez que alguien te hace una pregunta y, vete a la mierda, imbécil. Venom, para sorpresa y vergüenza de Izuku, salió del hombro de su chaqueta y entró en la conversación. Indulto. Te dijimos que te jodas. Sedadle. Métete en tus malditos asuntos y no nos molestes. De repente, Izuku dejó de temblar por completo y, en cambio, se quedó paralizado por el shock y la vergüenza cuando todos se giraron para mirarlos. Excelente. Perfecto. El tipo alto quedó completamente desconcertado, aunque quizás no por las mejores razones. ¿Qué lenguaje? ¿Quieres convertirte en un héroe modelo con esa actitud? No, la forma en que elegimos hablar no es tu maldito chico de negocios. Aquí tampoco se busca tu opinión. Esta es una prueba de batalla, no una prueba de comunicación e imagen pública. Ahora en serio, fuera de mierda. El chico alto no se movió. ¿Entonces crees que la fuerza es lo único que importa para ser un héroe? No, también creo que no deberías molestar a alguien de la nada por razones insignificantes, pero en cuanto a fuerza, él sonrió. Quédate aquí, hoy verás algo espectacular. En ese punto, Izuku puso fin a la conversación, alejándose rápidamente lo más rápido que pudo sin correr. ¿Qué demonios fue eso? Le preguntó a Venom en tono exasperado, en el momento en que se alejaron un poco del resto. Le dijimos que se fuera a la mierda, ¿cómo era? No puedes simplemente decirle a la gente que se vaya a la mierda si son un poco descorteses. Bueno, si hubieras podido encargarte de él, entonces no tendríamos que intervenir, ¿verdad? Izuku estaba a punto de responder cuando las palabras, y comenzar, se transmitió repentinamente sin previo aviso. Tiempo de la función.
La masa negra lo envolvió de pies a cabeza, sus ojos tuvieron esa extraña sensación que siempre tenía cuando se cambiaban, y debajo de su ropa, su segunda piel se formó sobre su carne. Él parpadeó. Ponerse en marcha. Ahora o nunca. Entró en acción antes de que Present terminara de decirles a todos que siguieran adelante. Y, será como el bosque, solo sigue moviéndote, mantén el impulso, nunca te detengas. Estaba a toda velocidad cuando el primer robot salió disparado de una pared. Parecía como si alguien le hubiera dado ruedas y brazos a un par de lanzacohetes múltiples. De alguna manera, esperaba sentir miedo aquí, pero no fue así. En comparación con cómo casi lo matan las balas en el bosque, estas cosas simplemente no podían provocarle miedo. Después de todo, no lo matarían. No eran una amenaza. Su pie retrocedió para prepararse y pateó la cabeza del robot desde abajo y lo envió volando como una pelota de fútbol americano. El robot cayó instantáneamente. Él parpadeó. Había asumido que necesitaría causar mucho más daño a estas cosas antes de que eso sucediera. Pero no, estas cosas no estaban realmente hechas para el combate, estaban destinadas a probar la capacidad ofensiva de los examinados. No solo su poder de ataque, sino también la rapidez con la que podrías eliminarlos. Una vez dañados, se caerían fácilmente. Cuando se dio cuenta de eso, pudo escuchar el sonido del resto de su cuadra finalmente alcanzándolos. Sigue moviéndote. Comenzó a correr de nuevo. Mientras Izuku se movía por la pequeña ciudad, puso en práctica cada tipo de movimiento que había practicado durante 10 meses. Corrió, saltó, dio puñetazos y patadas. Mientras se movía por este campo de batalla, sintiendo, percibiendo y escuchando los efectos de todas las muchas peculiaridades que lo rodeaban, Izuku podía sentirlo. Todos esos límites que tenía hace solo una semana, habían sido levantados y elevados muy por encima de lo que eran. Anhelaba probar su nueva fuerza. Para ver hasta dónde podía llegar ahora. No lo hizo. Cuando saltó, se limitó a lo que sabía. Este no era el momento de romperse una pierna accidentalmente saltando y aterrizando mal. Eso vendría después. Por ahora, sigue destruyendo robots. -45, Venom ayudó a mantener la cuenta en su mente. -47, mientras se movía, también empezó a notar a un luchador en particular. Alguien que se movía incluso más rápido que él, alguien que gritaba fuerte con una voz femenina enérgica y frenética mientras se movía. 73. 76. Muchos realmente lo hicieron, como si estuvieran aterrorizados de no obtener los puntos a menos que hicieran un seguimiento personal y lo gritaran en voz alta. El tipo alto con gafas estaba entrando en sus 30 y tantos cuando Izuku llegó a los 50. Esto iba bien. Realmente bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? -7 minutos, él podría esto. De hecho, podrían ganar. Aún estamos muy por detrás de la chica del rayo rosa, bien. Izuku siguió moviéndose y siguió aplastando robots. Llegó a los 70 cuando una onda de choque masiva anunció a todos que había llegado el cuarto tipo de falso villano. Obstáculo. Muchas de las personas a su alrededor quedaron impresionadas por la onda de choque que produjo la pierna del monstruo cuando se estrelló contra el suelo y destrozó la carretera de la ciudad. Sin embargo, Izuku se mantuvo firmemente adherido al suelo gracias al líquido negro bajo sus pies. Ahora hay algo más. Izuku miró fijamente la cosa en completo shock. Cuando el monstruo robot se cernió sobre ellos, un viejo sentimiento volvió a estallar en su pecho. Miedo. Izuku no había temido a los otros robots, porque sabía a nivel instintivo que no le temían. Sin malicia, sin intención de hacer daño. Esta cosa, aunque cada uno de sus instintos le gritaba peligro. Era la misma sensación que tenía cuando corría por el bosque, mientras las balas volaban por todos lados. Esta cosa lo mataría. Si le diera la oportunidad de hacerlo. Sigue moviéndote, Izuku, no tenemos que luchar contra él. Bien, no necesitaban luchar contra esto. Izuku estaba a punto de saltar hacia atrás cuando vio algo.
Alguien, una chica que llevaba una sudadera con capucha, estaba tirada en el suelo, justo enfrente del camino de los robots, más bien al costado de la carretera, pero el robot era tan grande que no importaba, con un trozo de escombros rocoso sobre sus piernas. La niña intentó desesperadamente levantar la roca, que probablemente pesaba varios cientos de kilos. Izuku, vamos, hora de irnos, se movió, sin decir una palabra más, corriendo hacia el camino del robot. Mientras corría a enorme velocidad, pasó al chico alto, quien se giró brevemente para mirarlo a la cara mientras pasaban. Izuku alcanzó a la chica debajo de la piedra y agarró el trozo de cemento y, sin especial dificultad, lo levantó y se lo arrojó por encima del hombro. Estaba a punto de tomar su mano y levantarla para llevársela cuando escuchó un sonido como si una explosión masiva estallara justo sobre sus cabezas. Era como si un proyectil de artillería explosivo acabara de estallar, y por un breve momento, Izuku pudo sentir una punzada aguda de dolor atravesándolo. Podía sentir la enorme presión del viento procedente de la explosión. Él miró hacia arriba. ¡Guau! Ahora eso es algo, alguien, a quien Izuku ahora reconoció como la chica de cabello castaño de esta mañana, había saltado, hasta los muchos pisos de altura hasta la cabeza del robot, y, si había que creer en la posición de su brazo, había golpeado al robot en la cara con tal fuerza, que convirtió la cabeza en pedazos y la envió tambaleándose hacia atrás en su agonía. Izuku se quedó allí maravillado ante la vista. Entonces se dio cuenta de que la niña estaba cayendo al suelo. Mierda, mierda, mierda. Empezó a correr de nuevo. Esta vez se inclinó inmediatamente. Un plan formulado en su cráneo, pero aquí no había mucho margen de error. Tensó los músculos y saltó hacia el borde del tejado de un edificio cercano. La fuerza del salto lo envió volando por encima del borde, y apenas logró agarrar el borde con una mano, impidiéndole simplemente pasar sobre él. El agarre lo ralentizó, pero bajo sus dedos el trozo de piedra que sostenía entre sus dedos se separó del todo, dejándolo no reducir la velocidad por completo y en su lugar se estrelló contra el suelo de la azotea, a diferencia del aterrizaje que había planeado. Le dolió, pero golpeó las manos y se obligó a ponerse de pie. Un vistazo arriba le dijo que la niña todavía se estaba cayendo y oró a Dios para que esto realmente funcionara. Y Uraraka estaba cayendo. Si golpeaba el suelo así, se estrellaría y moriría, pero afortunadamente, tenía una manera de frenar su caída. El problema era que era terrible, usando sus propios poderes sobre sí misma, solo lograba hacerlo por 1 o 2 segundos. Y aunque detuvo su impulso, no podría repetirlo. No como si ahora tuviera un brazo roto. Eso significaba que tenía que hacerlo enteramente, justo por encima del suelo, no lo suficientemente arriba como para romperse el cráneo. Si lo arruinaba y lo hacía antes de estar lo suficientemente deprimida, se caería y moriría, si lo hacía un segundo demasiado tarde, caería al suelo y moriría. Le dolían los brazos y las piernas. Estúpido. Ella era una completa idiota. Debería haber corrido por debajo y darle un gancho, pero no lo había pensado y saltó en el aire para hacerlo. Y ahora iba a... Golpeó algo elástico, y como saltando en un trampolín, rebotó un poco hacia arriba de lo que sea que había golpeado antes de que volviera a caer. No tenía idea de qué era esto, y aunque estaba agradecida por haber amortiguado su caída, en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en el horrible y absoluto dolor en sus piernas cuando golpearon esta sustancia. Ella gritó de agonía mientras todo el impulso los atravesaba. ¡Oh Dios! Lo siento, lo siento. Mientras siseaba entre dientes por el dolor, con lágrimas en los ojos, podía sentir que alguien se acercaba a ella a través de la sustancia, que subía y bajaba mientras alguien se movía sobre ella. ¿Qué era esto? Finalmente echó un vistazo a en que estaba atrapada. Lo que era una docena de cuerdas negras que estaban sujetas entre los techos de 2 edificios. Cuerdas que estaban pegajosas, y los chicos que caminaban por las cuerdas tenían una araña blanca gigante en el frente de su chaqueta. ¿Telarañas? ¿Eso es lo que era esto? El tipo araña caminó sobre las cuerdas sin ningún problema, hasta llegar a ella. Lamento mucho lo de las piernas. Está bien.
Trató de decir en un tono tranquilo y con una sonrisa, pero cuando él comenzó a levantarla, sus piernas se soltaron de las cuerdas y apretó los dientes con tanta fuerza por el dolor que sentía como si los fuera a romper. Lo siento, dijo nuevamente disculpándose. Venom, ¿puedo hacer un capullo o algo así y bajarla dentro de él? ¿Con quién estaba hablando? Él simplemente asintió para sí mismo y luego, como había sugerido, comenzó a envolverla. Era una extraña sensación de estar colgada, como si estuviera a punto de ser devorada por una araña gigante, pero el niño simplemente ató otra red de su mano al capullo y luego comenzó a bajarla lentamente al suelo. Todavía le dolía, por supuesto, pero esta vez no sintió el enorme impulso de una caída, cuando aterrizó suavemente en el suelo. El propio chico bajó por las paredes como, bueno, una araña. Mientras subía, el anuncio de que el examen había terminado resonó en toda la ciudad. Aunque eso estuvo bien. En este momento, estaba satisfecha con el hecho de estar viva. Y en cuanto a aprobar, estaba segura de haberlo aprobado. Había obtenido más puntos que nadie. Incluso el chico araña. Cuando se acercó a ella y se inclinó, las redes se disolvieron, excepto las partes sobre las que ella estaba acostada. ¿Estás bien? Sí. Ella sonrió. Uno genuino esta vez. El chico se quedó paralizado y luego rápidamente desvió la mirada. Gracias, por lo de antes. No, problema. Tenía que salvar a la chica de todos modos. No, eso no. Quiero decir, por la entrada. Estuve a punto de caer y. Tú me atrapaste. Ella lo miró fijamente. Luego soltó una risa genuina, aunque dolida. Parece que estamos empatados. Sí. Supongo que sí. Levantó la cabeza cuando aparentemente notó algo. Es Recovery Girl. ¡Hey! Necesitamos curación para alguien aquí. Luego se acercó a la persona en cuestión dejándola atrás. Bueno, hoy había ido mucho mejor de lo que había temido. Entonces se dio cuenta de que no le había preguntado su nombre. Y, bien hecho. De hecho lograste hablar con una chica. A continuación, tendremos que conseguir que lo hagas mientras la miras a la cara. Otra hembra, no me importa con quién hables, había algo extraño en hablar con Venom. Su crítica fue mordaz y no fueron exactamente bromas amables, pero tuvo la clara impresión de que Venom realmente quería que lo hiciera mejor. Tal vez no era amistad, pero era muchísimo mejor que cualquier cosa que hubiera tenido con Katsuki. Y ese imbécil probablemente también había fallecido, no tenía ninguna duda. ¿Tú crees que pasamos? ¿Cuántos estudiantes tienen las clases de UA? Usualmente alrededor de 20. Entonces sí, pasamos. Obtuvimos el segundo mejor lugar, solo detrás de la chica relámpago. De las 8 áreas, incluso si solo tomaran a los 2 mejores de cada una, aún calificaríamos. La chica de recuperación, la famosa heroína sanadora, curó tanto a la chica a la que la piedra le aplastó las piernas como a la chica del rayo antes mencionada. Izuku realmente no había considerado qué tan fuerte sería en el gran esquema de las cosas, pero, francamente, la forma en que él y Venom habían superado esta prueba le abrió los ojos sobre lo fuerte que era ahora. Por otro lado, estaba la chica relámpago que también había demostrado el punto opuesto. Él no era el más fuerte aquí. Ni por asomo. Y ha pasado un tiempo desde que alguien rompió el robot Gimmick. Sí, siempre hay alguien que lo resiste cada año, pero hombre, ha pasado un tiempo desde que alguien rompió esa maldita cosa. El hombre que lo dijo se rió entre dientes. Aún así, incluso ignorando a la chica que lo hizo, este año obtuvimos varios buenos. En la parte superior del cartel que muestra los puntos totales que los examinados habían obtenido estaba el nombre Uraraka Ochako, con 90 puntos de villano y 60 puntos de rescate. Fue el número más grande por un margen considerable. El niño araña estuvo genial. Tan lleno de vigor y energía juvenil mientras se apresuraba a rescatar a esas chicas. Me encanta. El segundo lugar fue el nombre Midoriya Izuku, con 70 puntos de villano y 50 puntos de rescate. Sí, estoy de acuerdo con Nemuri, el chico Midoriya tiene un potencial enorme. Hola Aizawa, ¿qué piensas? ¿A quién le importa?
El hombre llamado Aizawa respondió en un tono que era una mezcla de aburrimiento y molestia. Bueno, si no lo aceptas, tal vez, no va a pasar, Vlad. Respondió alegremente un ser que parecía un ratón del tamaño de un niño pequeño. Todas las clases son aleatorias, para asegurarnos de que nunca nos puedan acusar de nepotismo o de alinear las cosas a favor o en contra del estudiante. Tampoco haremos ninguna excepción este año. Hablando de excepciones, ¿no es un poco extraño que Black Cat no recomendara a su propia hija? Quiero decir, incluso Endeavour hizo eso por su hijo, a pesar del tipo de imbécil que es. No, ella tampoco lo hizo por su hijo hace 4 años, y si no lo hizo por un niño, probablemente no lo haría por otro. En tercer lugar quedó Ardias y Domina, con 60 puntos de villano y 36 puntos de rescate. Sí, recuerdo a ese niño. Frankie, no creo que hubiera superado la prueba de recomendación tampoco. No tenía ninguna posibilidad contra los robots y no logró ni un solo punto de rescate. Bastante diferente de su hermana. Sí. Hablando de puntos de rescate, ha pasado un tiempo desde que los puntos de rescate ganaron los 3 primeros lugares. Sí. Hola Nepsu, ¿cuántos años han pasado desde que alguien obtuvo más de 70 puntos y ni siquiera estaba entre los 3 primeros? 6 años. Hombre, ese chico Bakugou lo hizo increíblemente bien, pero ni siquiera llegó al top 3. En el cuarto lugar estaba el nombre Bakugou Katsuki, con 77 puntos de villano y 0 puntos de héroe. Debajo de él, en quinto lugar, estaba Kirishima Eihiro, con 39 puntos de villano y 35 puntos de héroe. El número 6 mostró el nombre de Shiozaki Ibara, con 36 puntos de villano y 32 puntos de rescate. En el puesto 7 se encontraba el nombre Kendo Itsuka con 25 puntos de villano y 40 puntos de rescate. En el 8 quedó Tenya Irida con 52 puntos de villano y 9 puntos de rescate. En el noveno lugar estaba el nombre bastante repetitivo de Tetsu, con 49 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Y en el último puesto del top 10 quedó Tokoyami Fujikage, con 47 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Inko preparó la comida, fingiendo que todo estaba bien. El pescado estaba bien preparado y salado, como ella lo había hecho 1000 veces antes. Nada fuera de lo común, exactamente como ella siempre lo había hecho. Se sentaron a comer como siempre lo habían hecho. Ella y Izuku. De fondo, la televisión estaba encendida, mientras el alien estaba viendo una vieja película del MCU de los días anteriores a que todos los personajes del universo pasaran al dominio público. Intentó con todas sus fuerzas fingir que él no estaba allí, y que solo estaban ella y su bebé en la habitación. Eso era difícil de hacer cuando Izuku no dejaba de hablar de él. Entonces, a diferencia de las peculiaridades reales, mis poderes no se fortalecerán con el tiempo cuanto más los use. Están establecidos en el nivel en el que me encuentro actualmente. Entonces, ¿no puedes volverte más fuerte? Bueno, no en fuerza, no. Yo, tendré que volverme más fuerte a través del dominio de lo que tengo. Quiero decir, soy tan fuerte que en realidad no necesito más poder. Ella simplemente asintió con la cabeza mientras él describía lo fuerte que era ahora, lo que había hecho durante el examen. Izuku había aceptado la idea de haberse unido al alienígena, terriblemente rápido. Casi de forma antinatural. Quería desesperadamente una tercera opinión sobre esto. Para evaluar si estaba loca estando tan preocupada por eso. Pero eso no iba a pasar. La única persona en su vida a quien confiaría este tipo de información estaba al otro lado del mar, y pasaría un tiempo antes de que pudiera volver a verlo. El alien tenía toda la razón en eso. Ella nunca le contaría esto a otras personas. Los riesgos para su hijo eclipsaban cualquier otra cosa sobre el tema. El problema entonces era que no estaba segura de que este otro camino no fuera igual de riesgoso. El alien había sido muy sincero y aparentemente honesto acerca de qué era, de dónde venía y los aspectos buenos y malos del vínculo que tenía con Izuku. Por supuesto, estaba el poder. Gran poder, incluso para el mundo de las peculiaridades. Incluso si Izuku no hubiera sido peculiar, el aumento de fuerza fue absolutamente monstruoso. Por otro lado, estaban las cosas malas. Ah, las cosas malas.
El alien había afirmado que Izuku viviría una vida larga y muy saludable, probablemente hasta finales de los 80 y principios de los 90. Estaría en óptimas condiciones por el resto de sus días, libre de enfermedades, capaz de curarse de casi cualquier lesión si se le diera suficiente tiempo para recuperarse. Sin embargo, había un precio. Cuando Izuku llegara a su último año, se enfrentaría a un declive masivo y rápido, ya que todos los años de su vida lo alcanzarían a la vez. No era el peor trato del mundo, pero a Inko le había aterrorizado siquiera considerarlo, y le había aterrorizado aún más que Izuku lo hubiera aceptado tanto. Lo había aceptado como un precio perfectamente razonable por el poder. Esto había hecho que Inko se preguntara si simplemente no era capaz de entender el punto de vista de su hijo o, peor aún, si el alienígena lo estaba afectando mentalmente. La peor parte de eso era que si así fuera, ella no tenía absolutamente ninguna forma de saberlo. En absoluto. Simplemente no había manera de que ella pudiera averiguarlo. Sin embargo, lo que le hizo comprender por completo que no podía confiar en este ser fue cuando le preguntó si le importaba convertirse en un héroe como lo hacía Izuku. Su respuesta había sido honesta. No nos importa si quieres ser un héroe o un villano, un rey o un soldado, un conquistador o un defensor del status quo. Mientras no planee vivir una vida aburrida, lo apoyaremos hasta el final. Fin. Había una amenaza allí. Siempre y cuando no planee vivir una vida aburrida. Lo que significaba era que el apoyo que ofrecía no estaría allí si Izuku alguna vez decidiera retirarse. No era razonable pedirle a un chico de 15 años que pensara en su jubilación, especialmente cuando el negocio de los héroes era famoso porque sus participantes permanecían en el trabajo durante toda su vida, de una forma u otra, pero aún así le daba miedo que su bebé naciera. Probablemente nunca llegue a jubilarse, aunque quisiera. Ella entendió lo que estaba haciendo el alien, por supuesto. Conocía demasiado bien a los humanos como para no reconocer la estrategia. Venom estaba empleando una táctica de verrugas y todo para parecer más confiable de lo que era. Si era honesto o no, realmente no importaba para esta táctica. La cuestión era que era imposible presentarse como completamente limpio, por lo que uno sacaba a relucir hechos malos de forma voluntaria y espontánea para parecer, si no bueno, al menos honesto y, por tanto, alguien en quien se podía confiar. Lo que hacía difícil intentar descubrir cuál era la verdad y cuál no. Tal vez estaba diciendo la verdad en todo momento, tal vez estaba mintiendo principalmente, o simplemente mintiendo sobre un solo detalle. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mintiera rotundamente acerca de que el vínculo era permanente? Sin saber con certeza de una forma u otra, era algo sobre lo que Inko nunca podría actuar. Luego estaban todas las imágenes mentales que él le había mostrado. ¿Algo de eso fue real? El hecho es que ella no lo sabía y no confiaba en Venom como una fuente imparcial. Y lo más irritante de todo era que no podía hacer nada de ninguna manera. No podía romper el vínculo, no podía buscar ayuda del exterior, no podía negar que Izuku se convirtiera en un héroe, lo cual nunca habría hecho de todos modos. Ella estaba, en todos los sentidos, en un escenario sin salida. Fin capítulo 8.